El problema que ahora tenemos que conocer o repasar, para aquellos que ya lo conocen, lo que son los números complejos. La razón es bastante simple. Como ya vimos en las oscilaciones, tenemos dos factores. Tenemos la amplitud y tenemos la fase. O sea que para cada tiempo no vamos a tener uno, sino vamos a tener dos parámetros que saber. En consecuencia, tenemos que manejar no una función tradicional como habíamos visto antes en que decíamos que y era f de x, o si ustedes lo quieren lo pueden hacer en función del tiempo, sino tenemos dos distintos parámetros para una sola variable independiente, dos dependientes de una independiente. La forma elegante que uno puede hacer eso es introducir algo que tiene justamente dos dimensiones, no solamente una, y eso es el concepto del número complejo. En el caso del número complejo, lo que uno hace es introducir, y dice uno, por ejemplo, acá z es un número complejo que tiene una parte real, esta es la parte real, más una parte imaginaria, y agrega este i adelante, que está diciendo, cuidado, lo que viene después es la parte imaginaria. O sea, básicamente nosotros tiene que ver con esta fase que nos es difícil verla directamente. La amplitud es algo que estamos, por ejemplo, pudiendo percibir directamente en acústica como una presión. Y esto es una modificación temporal. Así que lo que necesitamos es introducir esta nomenclatura en donde yo tengo una parte real y una parte imaginaria. Y este es el factor que me está permitiendo distinguirlas. Este factor tiene una propiedad bien especial y que de ahí viene el concepto de imaginaria, en que si es que yo ahora multiplico el i por el i, o sea, lo cual equivale al i al cuadrado, el resultado no es el típico número positivo, es un número negativo, es menos 1. Y de ahí viene la definición del número complejo cuando la gente obtuvo raíces de argumentos negativos, porque si yo quiero saber cuánto es el i, esto es básicamente la raíz de menos 1. Esta es la definición propiamente tal del i. O sea, esta propiedad es la que voy a tener que usar cada vez que opero para poder trabajar con el número imaginario. Esta es la forma directa que yo tengo para el caso cartesiano. Recuerden que es lo que es el caso cartesiano, en que yo tengo un eje X, un eje Y, y yo tengo acá mi punto, que ahora al tener esta nomenclatura yo estoy diciendo que esta distancia de acá X y esta distancia de acá Y están siendo representados por este punto Z igual a X más Y. Ahora, esto mismo se puede también representar en coordenadas polares. En coordenadas polares lo que uno hace es introduce el radio y introduce el ángulo. Este es el ángulo θ y este es el radio r. Y en ese caso, ahora tenemos una situación distinta. Yo tengo acá el r, tengo este lado x y este el ángulo θ, y yo sé ahora que el x va a ser esta la hipotenusa, el r, por lo que es el cateto adyacente, que sería el coseno. Así que x va a ser igual a r coseno de θ, y por el otro lado, este lado de acá, que es igual al lado de acá, es el i, que es r seno de θ. Y con eso tengo mis dos componentes en que yo puedo pasar de las coordenadas cartesianas a un número ahora complejo en que en vez de tener el x voy a tener el r coseno de θ más el i, en vez del i voy a tener el r seno de θ. Ahora, ¿por qué razón hice esta introducción? Porque resulta que si uno trabaja en coordenadas polares, esto se puede simplificar. Uno puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, de que yo tengo este r que lo puedo factorizar, voy a escribirlo acá, y el coseno θ más el i seno θ, de hecho se puede asociar a nuestra función exponencial y se puede escribir de la siguiente forma: e elevado a i θ. Y esta es una forma sumamente corta y práctica para poder trabajar el número complejo. Ahora, aquí vamos a comenzar a ver la utilidad real que tiene el número complejo. Porque lo que vamos a hacer ahora es empezar a asociar estos parámetros a lo que es justamente nuestra oscilación.
Y una de las cosas que sale es que básicamente este teta está asociado a la fase. El teta se asocia a la fase y el radio se asocia a la amplitud de la oscilación. Si recuerdan, teníamos que era A por el seno de omega t más phi, esta era nuestra oscilación. Ahora estamos mirando justamente esta relación. O sea, mis dos factores que quiero asociar a un tiempo t, lo estoy pudiendo asociar a través de que cada uno tiene su rol dentro de los números complejos. Ahora, la receta para poder calcular nuestra amplitud, ya que teníamos que el z era x más y, el radio, si ustedes se recuerdan, el radio al cuadrado típicamente es x cuadrado más y al cuadrado, y eso ahora se obtiene en el caso complejo en que uno toma el z y lo multiplica por el z con la estrellita, que significa solamente que en vez de tomar x más y, yo tengo que tomar, esta estrella me está cambiando el signo, esto es negativo, o sea, el z estrellita es x menos y. Entonces este producto va a ser esto de acá, x más y, multiplicado por este de acá con negativo, x menos y. Y cuando yo desarrollo esto, este x por este x me da x cuadrado, más un y por x, que sería este término de acá, menos un perdón, este con este, que es ix, con el negativo, por este menos, más, menos, ahora viene un y al cuadrado, porque tengo y por y al cuadrado. Estos dos se me cancelan, y este acá, ya sabemos que es menos 1. Con el menos 1 de acá adelante va a ser un más, o sea, nos da el x cuadrado más el y cuadrado. Lo cual significa, cuando ustedes tienen un número complejo, si multiplican el número complejo por su conjugado, o sea, aquel que le reemplazamos en el caso del complejo el signo, por el opuesto, vamos a tener que podemos llegar a lo que es nuestra amplitud. Y esto de hecho ahora si ustedes usan esta nomenclatura incluso es sumamente simple, lo tengo de una forma bastante más trivial, voy a borrar acá, en que si yo tengo el z por el z asterisco, yo tengo el r e elevado a i teta por, ahora tengo que escribir lo mismo pero con el i negativo, así que es r e elevado a menos i teta, aquí tenemos un r cuadrado, y este factor, acuérdense que cuando tengo en la exponencial una multiplicación, en la suma de los exponentes, tengo el mismo factor, al final queda 0, e elevado a 0 es 1, así que queda r cuadrado. De modo que en esta nomenclatura, de hecho, el tema es mucho más fácil. Significa que cuando ahora calculemos, cada vez, si yo hago esta operación, puedo tener trivialmente lo que es la amplitud, y lo que es el ángulo, tengo que solamente recordar que lo puedo asociar directamente a el ángulo acá, que va a ser la fase, en que yo tengo este lado x, este lado y, y esto es nuevamente la tangente del ángulo teta, es igual el cateto opuesto, y partido por x, o si lo quieren expresar en forma compleja, esta es la parte imaginaria de z partido por la parte real de z. Y ahora lo único que tengo que hacer es sacar el arco tangente y el ángulo, que estaría asociado al phi, a la fase, va a ser el arco tangente de la parte imaginaria de lo que estoy calculando partido por la parte real del z, o sea, del factor. De modo que ahora tengo una forma bastante elegante en que yo puedo al final calcular, vamos a ver ahora el algoritmo que uno tiene, en que uno introduce este x y obtiene un número complejo que cada vez lo puede llevar a través de este cálculo, puede obtener lo que es, perdón, aquí faltaban dos, lo que es la amplitud, sacando sencillamente la raíz de este producto, y si quiere la fase, lo hace a través de esta comparación entre el imaginario y la componente real. Ese es el motivo principal por el cual necesitamos introducir ahora el tema de números complejos, porque en el próximo paso ahora vamos a ver cómo uno calcula el espectro y en una última parte un ejemplo del resultado que se obtiene.